Hoy es martes 12 de septiembre de 2023. Presentamos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom, en las redes sociales, Facebook, quienes nos verán luego en diferido en el canal de YouTube y en nuestra página web undelt.com. El episodio 406 de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia es un hecho sangriento ocurrido el 27 de enero de 1966 en la carretera que estaba terminando de construir el batallón de ingenieros Caldas en los límites entre el municipio de Palermo, Huila y Granadas, Tolima. Esta carretera construida sobre la cordillera central fue una de las obras decididas en continuación de lo poco que quedaba del Plan Lazo, con el fin de integrar a los departamentos de Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Tolima y Huila, con el fin de coadyuvar a la sacada de los productos de los campesinos y unirlos con la civilización. Esto es una historia larga. Muchos de estos campesinos han sido desplazados por la violencia, por efectos climáticos, y han ido a buscar en los pliegues de la cordillera central tierras aptas, que había muchas, pero infortunadamente el Partido Comunista, en medio de su plan estratégico, los fue ubicando y organizando, ideologizando. En 1958, el señor Carlos Lleras Restrepo, en un acto de populismo y oportunismo, como ha sido el de todos los politiqueros colombianos, con el fin de opacar la gran obra que ha hecho el general Rojas Pinilla, entonces se inventó un proceso de paz con los delincuentes de los comunistas que aún no se han unido a la paz. Entre ellos estaba Tiro Fijo. Y también porque los liberales, encabezados por las bandas delictivas que tenían nexos directos con sectores del MRL y de la izquierda liberal, habían iniciado también venganzas contra los conservadores y estaban reeditando la violencia. Entonces la solución no era el Plan Lazo, ni lo que ha hecho, perdón, la solución no era lo que ha hecho Rojas Pinilla, ni lo que planteaba el Plan Lazo, sino la solución era negociar con los bandidos. Se inventó una comisión nacional de negociación y reconciliación, y en medio de todos los avatares terminó Tiro Fijo con sus armas y con su banda allá mismo en la región del Támaro, donde estaba, y de inspector de obras de esa carretera que se estaba comenzando a construir entre la vereda del Carmen de Palermo, Huila, y el corregimiento de Gaitania, en Planadas, muy cerca, donde Tiro Fijo tenía su base de apoyo. Entonces fue entregarle eso al gato para que lo cuidara, porque Tiro Fijo lo que se dedicó fue a robarse la dinamita de la carretera, a fortalecer sus cuadrillas armadas, y el argumento era que estaba trabajando como inspector de esa obra y él era el que controlaba todo y era el que dirigía a los campesinos y de paso los iba organizando en sus milicias comunistas. Hasta que en 1960, ya lo dijimos, en medio de todas esas vendetas, los conservadores asesinan al lugarteniente de Tiro Fijo, que era un bandido, era igual a Tiro Fijo, el tal Jacobo Pría Salap, y lo asesinan por eso, porque se dan cuenta que están engañando al país y consideran ellos que con sus bandas armadas pueden eliminar la otra banda. Y ahí es cuando Tiro Fijo deja tirada la obra y se va para el monte otra vez y comienza a asesinar soldados. Entonces, el Estado le entrega la responsabilidad de la terminación de esa carretera al batallón de ingenieros Caldas y envían las tropas a trabajar allá. Este es el preámbulo de lo que vamos a ver hoy, que es otro episodio sangriento, triste, que está en los anales de nuestra historia, pero que estaba completamente en el olvido. Y ahora hemos encontrado algunos archivos y los estamos poniendo en primer plano. Adelante, mi coronel. La Fundación
Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia, por la privilegiada ubicación de la región del sur del Tolima, rodeada por los ricos y geoestratégicos departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Huila, que comparten terreno con la convulsiva zona, une a la cordillera central, área geográfica que prolonga hasta el centro y sur de Colombia. Podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia integral de esta exuberante región, donde se ubica el convulsivo municipio de Planadas, Tolima, colmado de ríos y pliegues de las montañas aledañas. Sí, claro. Al mirar el mapa de Colombia, un mapa de planta, entenderemos mejor cómo esta región es tan importante geoestratégicamente para el proyecto del Partido Comunista de la toma del poder. ¿Por qué se asentaron en esa región del sur del Tolima, en los límites con Huila, Cauca y Valle? ¿Y por qué tomaron como eje de despliegue hacia las capitales, a la cordillera central inicialmente y luego la oriental? Entonces, nomás miremos el mapa de la derecha y nos queda muy claro, nos queda en evidencia qué era lo que querían o qué es lo que quiere el Partido Comunista: controlar el país. Esto es un estudio bien calculado, bien pensado, es la consecuencia de verificar los conflictos desde la época de la independencia y las guerras civiles, cómo se dieron y cuál sería la forma de mantener a unas guerrillas vivas con capacidad de extender su acción criminal hacia los principales centros urbanos, regresar y avanzar en la toma del poder controlando las dos cordilleras y el valle del río Grande de la Magdalena y el valle del río Cauca, con extensión a la cordillera central y la salida al Pacífico, o con extensión a la cordillera oriental y salida al Mar Verde, que es la Amazonía. Entonces vemos que de planta podemos observar que está Popayán, que está Neiva, está Cali, Armenia, Ibagué, Pereira, Bogotá y un poco más al sur Florencia. Son una serie de ciudades capitales que están muy bien ubicadas sobre los pliegues de las cordilleras y sobre las cuales se puede organizar un avance sistemático, sostenido y organizado de guerrillas desde las montañas, pues de las partes inhóspitas hacia los centros urbanos con el fin de bloquearlas e instaurar un régimen comunista. Al ver el mapa ya de los departamentos, notamos que hay un epicentro muy importante que está ubicado en una saliente que une al Cauca, el oriente del Cauca, con el departamento del Huila. Y es la zona de lo que se llama el Nevado del Huila. Y si nos ponemos a analizar geopolíticamente, el Nevado del Huila desciende hacia Planadas, o sea, hacia el sur de Tolima. Desciende hacia Toés y Tacuelló en el Cauca y desciende hacia el oriente del Cauca, Corinto y Miranda, prácticamente con entrada a Cali. Pero si lo miramos un poco más en perspectiva a lo largo, siguiendo todo el eje de la cordillera, cae rápido al valle del Río Grande de la Magdalena o baja al municipio de Belalcázar en el Cauca o al municipio de Nátaga en el Huila. Entonces tiene una importancia capital este río, pero corrijo, este volcán donde nacen varios ríos que le dan una trascendencia estratégica a cualquier grupo armado que pretenda imponer desde las montañas, desde el monte, el terror. Entonces decíamos que esta zona del sur del Tolima, occidente del Huila, oriente del Cauca, suroriente del Valle, fue el epicentro de la llegada de muchísimas personas que se desplazaron inicialmente por problemas climáticos, porque las familias fueron aumentando o porque el Partido Comunista las desplazó, o la violencia tripartidista. Y era como un imán. Colombia siempre ha vivido esas épocas como de las bonanzas. Entonces, que los campesinos están sin tierra en Boyacá, en el sur del Tolima, en esa zona hay tierras todavía. Entonces, hable con el dueño, el don, el patrón,
vaya ya, intégrese al proyecto y con su familia a despojar monte. Y aquí tiene para que inicie a trabajar. Y como los productos se vendían, el frijol, y como lo vimos alguna vez aquí, el testimonio de un guerrillero, no era sino tumbar monte y tirar frijoles a la montaña, y a las pocas semanas tenía un frijol de la mejor calidad para sacar por toneladas. Entonces el Partido Comunista recogía todo eso, lo vendía y iba formando unos feudos colectivos. Entonces en un sistema comunitario fueron apropiándose de esa región, igual con la madera, especialmente el flor morado, que es tan famoso en los muebles, todo eso cultivaba allá. Quiere decir que muchos de los muebles que se compraron para las familias en Bogotá en esa época y en otras ciudades, o muchos de los frijoles y los granos que se consumieron en las principales ciudades eran cultivados por gente adscrita a la FARC y al Partido Comunista, y con eso estaban financiando ellos y nadie sabía. Un proceso largo de apropiación, y Tiro Fijo lo hace en Marquetalia. Al ver aquí el mapa, nos damos cuenta que el departamento del Tolima quedaría en este mapa, está resaltado en rojo, superpuesto sobre el noroccidente del departamento del Huila, o sea, sobre esta parte. Aquí queda el sur del Tolima y aquí queda el noroccidente del Huila. Y más al oriente de los dos está el río de Magdalena, formando todo el valle del Alto Magdalena y subiendo nuevamente a la cordillera oriental. Aquí vemos los dos municipios, el municipio de Palermo en el Huila, que se ve extendiendo hacia la cordillera ya en una franja más delgada. Esta es la parte más alta de la cordillera, los límites de los dos departamentos. Y aquí está el municipio de Planadas, que viene unido por toda esta región que vemos aquí, el sur, occidente y sur de Planadas, limita con el noroccidente del departamento del Corrijo. Sí, Planadas baja y aquí se une y se une con el departamento del Huila en este sector. Bueno, al mirarlo, el Huila también está en el centro occidente y el Tolima está en el centro occidente, y el uno es continuación del otro sobre la cordillera que atraviesa en 45 grados el país. Ahora miramos la carretera, ya más fácil de entenderlo. Entonces, donde se une este municipio de Planadas con el municipio de Palermo, aquí está la vereda del Carmen, y aquí está en este sector el corregimiento de Gaitania, que es del municipio de Planadas. Entonces la carretera era para unir a estos dos con otras carreteras que ya venían y con una que estaba pensada entre Ataco y Palmira, se unía a todos los municipios, y se pensaba que con eso se le traería paz a la región. Esas carreteras fueron ideadas por el ejército durante el gobierno del general Rojas, pero es increíble que ya 70 años después de que se diseñaron todavía siguen en muy mal estado y no se les ha podido hacer un desarrollo para que inclusive tuviera un atractivo turístico muy amplio, porque la zona es hermosísima. Entonces vemos que el problema de la pobreza mental de nuestra dirigencia es de larga data. Ahora miremos en el terreno las fotos para entender mejor las dificultades. Esta foto de Planadas hacia el occidente y sus alrededores nos muestra que es un terreno muy quebrado, que ha sido afectado por la deforestación del hombre, y que esa deforestación siempre está en afectación directa, y sobre todo que es un riesgo para los deslaves porque va dejando la cordillera pelada, y cuando llueva o cuando se desborde alguno de los cauces que la formen arrastra con todo, y ahí vienen los problemas. Ya el corregimiento en el año 2015 más o menos tiene pavimentadas sus calles internas, pero la vida sigue siendo la misma de hace 100 años. Los campesinos con sus semovientes transportándose a las veredas porque ni hay carretera suficiente ni dinero para
pagar el pasaje y mover los productos. Entonces vemos al niño arriando la mula con una carga de leche. Es una zona muy lechera también. Esa deforestación ha afectado muchísimo el bosque tropical y ha hecho ganadería extensiva, y es una de las zonas que más quesos envía. Así es de que esos quesos que se compran se envía a la capital de la República, esos quesos que se compran en Palo Quemado, todos provienen de esa zona, la mayoría. Y aquí vemos abajo el municipio de Palermo, igual afectado por cordilleras y también deforestado y con unos caminos que son de obligatorio uso o por los pliegues o por los lomos de la cordillera. Y esta foto es una de los carreteables que hay hacia las veredas que unen los dos municipios. Como vemos, por la deforestación se producen los deslaves, los deslizamientos permanentes, las carreteras en muy mal estado y los campesinos viviendo por allá como en el siglo III antes de Cristo. Entonces, un cuadro complejo, una zona apta para las guerrillas, y máxime que el Estado cometió el error en cabeza del señor Carlos Lleras Restrepo y de la comisión que encabezaron algunos personajes, entre otros el sacerdote que posteriormente, Guzmán, que posteriormente escribió a 6 manos el famoso libro del informe de la violencia en Colombia. Mucho por estudiarle, mucho por entender el origen de las FARC en esta región, y repetimos el gran error de haberle entregado a los comunistas a que construyeran esa vía pensando que dándoles participación ellos se iban a integrar al sistema, y lo que estaban integrando era la comunidad a su sistema comunista y formando las repúblicas independientes. Eso infortunadamente no lo cuentan en la historia, mucho menos la comisión del cura de Rux, sino simplemente eran campesinitos que estaban luchando por sacar adelante sus cultivos y llegó el Estado a matarlos. Con esa versión tuercen toda la realidad, y aquí lo que estamos viendo es que hay toda una construcción de muchos años y una serie de errores de la dirigencia política por falta de visión, por falta de preocupación y por el afán de resolver eso así a lo rápido que lo demás vendrá por añadidura. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quién era el terrorista Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o alias Tiro Fijo, cabecilla de las guerrillas comunistas que creó la denominada República Independiente de Marquetalia en la zona rural del municipio de Planadas, departamento del Tolima? Un personaje complejo. Tiro Fijo era un personaje complejo, campesino nato, líder nato, organizador nato, rebelde nato, mentalizado a la violencia desde niño, con una inclinación perversa hacia el crimen, hacia el delito, con un odio incubado en la sangre hasta el último día de su existencia contra todo lo que fuera contrario a su pensamiento, un asesino despiadado que no le temblaba el pulso para degollar personas, masacrar personas, y de remate imbuido desde muy joven con ideas comunistas, admirador de todos los comunistas más asesinos como Stalin, desconfiado, astuto, sagaz, no daba nunca oportunidad a que lo localizaran, y fuera de eso, con una capacidad de convicción de quienes lo seguían total, porque estaba dispuesto siempre a demostrar sacrificios superiores a los demás. En el libro Sueños y Montañas cuenta Lape que la cordillera central, donde él se formó, donde se hizo bandido, se le convirtió en dolor de cabeza a Ciro Trujillo, que aquí lo vimos ya hace unos meses, y perdió todo el impulso que había ido a hacer al norte del valle, y lo mismo la cuadrilla que llevaba a Jaime Bate Montefectivo. Entonces él ya estaba en la cordillera oriental y en los llanos, los reunió a todos y formó una comisión con los que le llevaban la contraria y decían que esa cordillera era imposible
de sostener una guerrilla porque sería delatada y perdería la guerra. Ese es el argumento que tenían. Y por eso Ciro Trujillo ha tenido que regresar al Pato. Entonces se fue con ellos, estuvo casi 2 años por esa región de la cordillera central, multiplicó las FARC nuevamente con las guerrillas comunistas, regresó y de paso le hizo la famosa emboscada al general Mora, que era capitán, donde le mató el mejor guía que tenía el ejército y asesinó unos soldados y eludió el cerco más grande que le hicieron, que fue la Operación Sonora, alrededor de, o paralela con la Operación Honorí contra el ELN. Entonces regresó ya a los campamentos del Pato, la región de El Ariari, el Guayabero, y ya el Partido Comunista, que se enteró de todo, porque eso era informe rendido como al superior jerárquico del partido, decidió que Tiro Fijo no participara más en combate, sino que se dedicara a entrenar bandidos y a dirigirlos, y ahí estuvo el resto de su vida criminal. Pero los primeros 20 años, 15 años de acción criminal de Tiro Fijo fueron de mucha audacia, de mucha capacidad sorpresiva, y sobre todo que era un bandido que actuaba sin pereza para moverse de día y de noche por los montes, lloviendo, en tierra fría, en tierra caliente. Demostró ser un bandido convencido, y quienes lo conocieron fueron multiplicando su leyenda, y por eso hoy los delincuentes de las FARC lo siguen mostrando como un gran líder, porque tenía rasgos, sí, de liderazgo, pero lo que le ocultan es su morbosidad asesina, que era sin contemplaciones, y su determinación para demostrarle a los demás que las cosas se podían hacer. Coincidencialmente no era una persona muy extrovertida, al contrario era muy introvertido, pero cuando tomaba esas decisiones era muy férreo, y con la formación marxista que tenía o que recibió en la juventud, terminó convencido que él era una especie de salvador a quien los demás debían seguir, y con todas esas cualidades, tanto negativas como positivas que tenía, llegó a imponer un régimen del miedo aterrador como todos los comunistas, como Stalin, como Fidel Castro, como Daniel Ortega, de que quien no esté con él se muere. Entonces es mucho lo que hay que decir de este bandido y lo que falta decir todavía de él. Adelante, Víctor. ¿Por qué se encontraba Tiro Fijo en Palermo, Huila, el mismo día que Nicolás García, alias El Zorro, perpetró la masacre de 7 labriegos, entre ellos 3 menores de edad, en el área conocida como el Cañón del Río Ata? Porque pasada la operación Marquetalia, se hicieron las operaciones del Pato, el Guayabero y los Chiquitos. Y ahí de una vez quedaron como muy visibles esas 4 regiones. Paralelamente en el Sumapaz se venía combatiendo desde siempre, pero Juan de la Cruz Varela muy hábilmente había logrado una supuesta desmovilización de guerrillas comunistas, lo cual no era cierto. Y el ilustrísimo señor Alfonso López Miquelsen le dio avales con su movimiento revolucionario liberal a varios comunistas para participar en la elección del 62 para el Congreso de la República. Inclusive Jacobo Arenas participó con su nombre propio, Luis Alberto Morantes, como diputado a la Asamblea de Santander. Todos eran comunistas y estaban ligados, pero los sabían ocultar muy bien, daban a entender que no tenían que ver una cosa con la otra. Tiro Fijo, después de la operación Marquetalia, se convirtió en el objetivo número 1 del país, porque fueron múltiples los crímenes que cometió en el Cauca, en Dinamarca, en Tolima, en el Huila. Toda esa región se movía como pez en el agua en la montaña. Entonces, cada vez era más famoso, y sobre todo cogió una fijación de eventualmente atacar al ejército en la vía que él había estado construyendo, porque la conocía muy bien. Pues si era el que estaba dirigiendo la construcción de la obra, que había participado en el trazado completo de la misma y que conocía los recovecos del camino. Además, dicen los que lo conocían,
que tenía una memoria fotográfica impresionante para moverse por el monte. Era un campesino ladino y astuto y podía describir después con lujo de detalle los puntos por donde ha pasado, la cantidad de quebradas. Tenía ese olfato que tienen los campesinos que no tiene la persona en la ciudad, que llega a las zonas rurales y con otear el horizonte sabe si va a llover o no va a llover. Cuando ve volar las aves en determinadas formas, determina que hay personas en la región, algo que es muy difícil adquirir una persona que sea de la ciudad, y él lo tenía al dedillo. Además, porque se reunía permanentemente con los dirigentes del Partido Comunista y les corregía los planes. Ellos le llevaban unos planes y él en las reuniones los escuchaba muy atentamente y luego les expliquía por qué. Y sobre todo con esa memoria fotográfica que tenía del terreno, les hablaba y los dejaba movilados porque les explicaba cómo era. Entonces, a finales del 65, se arreció la ofensiva contra él en las 4 zonas determinadas porque no se sabía dónde estaba, pero él sí aparecía cada rato con sus emboscadas. Al sur del Tolima había una operación por el sector al oriente del río Atá, al oriente de Planadas, porque se creía que estaba por ahí, había informaciones, ya que él utilizaba mucho la desinformación. Era que era astuto y sagaz como no está escrito. Entonces enviaba a gente, inclusive los cercanos a él, que se aparecieran por las veredas a sabiendas que iban a contar. Entonces los campesinos contaban, si está tal persona por aquí es porque Tiro Fijo anda, pero él andaba por otro lado. Entonces la sexta brigada estaba en una operación por ese lado, hizo unas bajas a Tiro Fijo. Entonces la retaliación fue ir a asesinar a los campesinos de Atá que vimos ayer. Eso lo hicieron también el 27 de enero. Y tenía planeado que el mismo día le hacían emboscada sobre la carretera a los ingenieros que todos los días se movían un poco más al occidente y sobre la cordillera. Entonces, claro, aparecen y hacen la masacre del tal Zorro. Pues el énfasis es con el combate que tuvieron cerca, por aquí está Tiro Fijo y vino mató a estos. Entonces se engolosinaban buscándolo y unos guerrilleros, dejando huellas y dejando desinformación entre los campesinos, tenían la tropa distraída allí. Mientras tanto, él tenía la emboscada preparada y asesinó a los 6 soldados de ingenieros, les robó las armas y le vendió a la imagen de la comunidad que ese ejército no iba a construir ninguna vía ni a desarrollar la región, sino a meterles ideología norteamericana, ideología estadounidense de la Alianza para el Progreso, para acabar con el campesinado y acabar con todo el emporio que él había montado alrededor del Támaro y el Marquetalia. Es un manejo dialéctico muy bien hecho, orientado desde luego por el Partido Comunista, pero muchas de las ideas eran de él. Lo que pasa es que como era campesino y no se dejaba ver ni hablar con nadie, las pocas veces que lo entrevistaron los medios fueron extranjeros y lo ponían como una especie de Ho Chi Minh, él aprovechó eso para que le creyeran que era un campesino bruto y que otros lo manejaban, y eso no le interesaba a él. Lo podía decir todos los políticos, pero él estaba en su proyecto y lo estaba desarrollando muy bien. Y con él andaba Jacobo Arenas, que era a quien le entregaba la responsabilidad de dictar la ideología política marxista, mientras él se dedicaba a lo que él mismo llamaba el arte militar. O sea, por donde lo miremos, es toda una leyenda del crimen, un bandido muy hábil que no se supo investigar y seguir en su verdadera dimensión, ni se le puso cuidado al plan estratégico del Partido Comunista. Por esa razón, ese día él estaba en la carretera que era su epicentro, que la conocía muy bien, y había programado las otras 2 acciones. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la leve emboscada que desembocó con la masacre de 6 soldados del batallón de ingeniero Francisco José de Caldas, perpetrada por Tiro Fijo en la vía Carmen Gaitán, construida por el Ejército Nacional que une los municipios de Palermo, Huila y Planadas, Tolima, el 27 de enero de 1966? Bueno, ya lo dijimos iniciando, esa violencia tripartidista que se desata ya en grado sumo, en efervescencia terrible,
durante el gobierno del señor Guillermo Restrepo, Lleras Camargo Mejía, que nos lo han vendido como un gran estadista, pero tiene una responsabilidad inmensa en que se puso a negociar con los bandidos, igual que Belisario Betancur, igual que Juan Manuel Santos, igual que el señor Petro ahora, sin tener ningún plan. Y nombró una comisión igual que ahora, igualitico. Y lo peor es que la comisión ni siquiera dejó un informe escrito, o por lo menos nunca lo han podido probar. Pero una comisión que duró pelechando del erario un poco de tiempo, viajando por todo el país y legitimando a los bandidos. Entonces, era común ver en las revistas y en los periódicos las fotos de Monseñor Guzmán reunido con Chispas, con Desquite, con Sangre Negra, con todos los bandidos, buscándoles es que la forma de convencerlos para que se regeneraran. Suena como muy parecido al cuento de que hay que pagarles para que no cometan delitos y hay que convertirlos en la guardia personal de Petro. El señor Lleras Camargo pues no aspiraba a convertirlo en su guardia personal, pero en que se volvieran buenas personas y salieron del monte. Y paralelamente el señor Alfonso López, ansioso de tumbar a la dirigencia política que no le daba juego, o que no lo ponía de candidato presidencial, que era lo que él quería, entonces se declaró en rebeldía contra su partido y se unió con los comunistas. Entonces miremos cuánto fondo hay en esas decisiones de la dirigencia política. Y los conservadores extremistas, con el cuento de que a los liberales collarejos, como lo llamaban, les abrían la garganta y les sacaban por ahí la lengua en forma de corbata, lo llamaban collarejos, porque les ponían la lengua de collar. Entonces, empecinados que a los bandidos lo que va a quedar era plomo corrido. De pronto les suena a ustedes por ahí como uno que otro candidato y candidata que dicen que van a llegar al poder, es para que el ejército vaya y saque a los bandidos a plomo. Se vaya el ejército y se mata y nosotros aquí estamos en la ciudad viviendo sabroso. Hubo un gran programa de acción cívico-militar que lo dirigió el general Ruiz Novoa como ministro y que tuvo el carácter de ir al Congreso de la República y decirles de frente a los liberales y conservadores que ellos eran los responsables de toda esa sangría y nadie más, que mientras ellos siguieran instigando los odios por el afán de quedarse con el poder, y les dijo, y Colombia es tan grande que hay para todos ustedes y cada uno puede tener lo que quiera sin necesidad de motivar la violencia. Desde luego el general era una persona muy incómoda porque era un general que estaba interviniendo en política. El plan Lazo, que fue fundamental, dejó trazados todos estos esquemas que nunca se pudieron concretar a fondo por las razones que ya dijimos. Una, porque Kennedy fue asesinado y entonces bajó muchísimo el apoyo de Estados Unidos. Dos, porque la guerra de Vietnam le quitó todo el enfoque que tenía la política exterior hacia el continente de Estados Unidos. Y tres, porque los políticos internos criollos no querían que apareciera otro Rojas Pinilla que les opacara y se les acabara el negocito de volver al poder con el Frente Nacional, de seguir en el poder con el Frente Nacional pelechando de embajadas, ministerios y presupuestos de nombramientos. Y miremos desapasionadamente, verá que está repitiendo lo mismo. En este momento el gran afán es que se vaya Petro. No, es con el fin de traer proyectos. No, va a volver a coger el poder ellos por lo que sabemos. Y en esa época era lo mismo. Segundo, el Partido Comunista, que sí interpretó cuál era su papel dentro de esa violencia tripartidista, estableció las repúblicas independientes. Y ahí las tenemos, las que hemos mencionado y ahora las repasamos. Tercero, las guerrillas que había en el sur del Tolima eran disímiles, había unos remanentes del pues, sur del Tolima, Cauca, Caquetá y toda esa región había guerrillas, porque se habían formado alrededor de los asentamientos, algunos por expropiación de facto, otros por creación de feudos agrarios, y todos los había dirigido el Partido Comunista y los había ido armando. O sea, los ubicaba, los organizaba, establecía quién eran los dirigentes y a hacer cursos en Biotá y en el Sumapaz con los bandidos de Varela y con los bandidos del Partido Comunista para regresar a formar guerrillas y a formar grupos de autodefensa y organizaciones comunitarias. Pero no se han podido unir porque eran disímiles. Entonces Tiro Fijo hace la gran obra de unirlos con su liderazgo y su capacidad de trabajo que tenía, que además era inagotable,
y forma a las FARC a partir del bloque sur, que se llamaba en ese momento. Viene la operación Marquetalia, que le hemos explicado ampliamente, para sacar a tiro fijo de la región del Támaro, y se convierte en la oportunidad de fortalecer para ellos todo el emporio y para el ejército, dejarse engatusar. Estaban buscando a tiro fijo en Marquetalia meses y meses, mientras él estaba al otro lado de la cordillera reunido con Ciro Trujillo, organizando el nacimiento de las FARC, lanzando el programa agrario de las FARC y preparando el asalto a Insa Cauca. Esa masacre ya la veíamos ayer y la recordamos, la hemos visto aquí. Fue el corolario de una planeación larga y de un afán para demostrarle al ELN que no solo ellos podían tomarse Simacota, sino que ellos también podían tomarse un pueblo en un nodo cordillerano donde existía todo un entorno geográfico y humano de apoyo, mientras que el ELN lo que estaba haciendo en Santander era lanzándose a una guerra sin haber preparado un territorio con suficiente antelación, que las FARC llevaban más de 15 años organizando todo esto. En cambio, el ELN lo estaba haciendo de un lado para otro. Ese fue más o menos el mensaje. Ese terrorismo comunista se fue multiplicando muy fuerte, muchas las emboscadas, muchas las acciones que perpetró tiro fijo en esa región, lo mismo en el oriente del Huila, y contó con un gran aliado que fue Januario Valero, bandido que era liberal, con inclinación comunista, que luego se metió a la ANAP. Una historia compleja la de ese delincuente. Se hicieron las operaciones del Pato y el Guayabero, que al final lo único que hicieron fue corroborar que los comunistas habían avanzado en esa organización y preparar las posteriores movilizaciones del Pato, que aún siguen. Y hoy, después del pacto Juan Manuel Santos y las FARC, el Pato es una región donde existe una especie de zona vedada para el Estado, controlada por los comunistas, con el cuento de que son una comunidad especial agraria, un poco de nombres rarísimos, pero está llena de milicias de las FARC y de bandidos, como lo ha estado toda la vida. Porque ese fue el sector donde Tiro Fijo fue construyendo en forma concéntrica muchas organizaciones de milicianos y de redes del Partido Comunista. Y inclusive durante la década de 1980, es decir, 15 años después de la Operación Pato, era muy común que una patrulla del ejército asomara la cabeza por el Pato e inmediatamente salía toda la comunidad a hacer manifestaciones y se concentraban en Neiva, en el Coliseo cubierto, y ahí, hasta que no les resolvieran la retirada del ejército, no se iban. Muy difícil. Ya lo dijimos, esa unión de las guerrillas de Januario Valero, que era un liberal comunistoide, un bandido de muchos crímenes de pecho y espalda, otra especie de tiro fijo, pero más por las acciones criminales, no tanto por la organización de la base. Es que tiro fijo, la ventaja que le llevaba a los demás era que tenía la capacidad de organizar el campesinado y de convencerlos para que fueran a la guerrilla con él. Los demás bandidos solamente tenían la capacidad de convencerlos de que fueran para el monte. Entonces la diferencia con tiro fijo era ideológica, política y organizativa frente a los demás. Y otro antecedente fuerte es la finalización abrupta del Plan Lazo por el temor de los dirigentes políticos en que hasta ahora iban a completar los 2 primeros periodos del Plan Lazo, y de seguir así, el mismo pueblo iba a clamar que los militares subieran al poder y los corrieran a ellos, y se repetiría otra etapa, otro general Rojas, que los dejaría robar por largo tiempo y que desarrollaría el país, y entonces eso no se podía. Entonces estaba de por medio la democracia. Pero es que la democracia para esos políticos corruptos no es el servicio al pueblo, sino el servicio para sus intereses personales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en aras de ilustrar mejor a nuestra audiencia acerca de los acontecimientos de la década de 1960, podríamos hacer una reconstrucción analítica de la ubicación de las llamadas repúblicas independientes que el Partido Comunista pretendía crear y su brazo armado, las FARC, al inicio del año de 1966. Pues, mi coronel, siempre hemos insistido que los mapas hablan, ¿no?
Los mapas son un reflejo de la comprensión de las operaciones militares, del desarrollo social, de la utilización de la geografía en favor de los proyectos y de la visión que debe tener un estadista. Un estadista que no interprete mapas, pues no es estadista. Un dirigente político que no interprete la geografía, menos. Entonces, yo diría que uno de los exámenes que hay que hacerle a un dirigente político nacional, regional o local es geografía. Si entiende la geografía, ya se puede pensar que puede tener una inclinación a entender el problema o la problemática social de la región y del país en el cual está. Entonces vemos en este mapa que está el río Magdalena por la mitad, lo cual significa que hay cordillera al oriente y al occidente. Y vemos que está el sur del Tolima con todos sus municipios, está el suroriente del Tolima sobre ese mismo eje, la cordillera oriental, y que están las repúblicas independientes que fueron creando. Entonces Marquetalia, no tan lejos de Palmira como la gente se imagina, no es sino cruzar la cordillera y está en Palmira, y al estar en Palmira está en Cali. Cruza la cordillera y está en el Cauca, el oriente del Cauca, nororiente, donde han ocurrido tantos hechos, inclusive los de este fin de semana en Jambalói, Cajibío, Corinto, Miranda, y ya está en Popayán o está en Cali. Baja de Río Chiquito por la cordillera, cruza el Nevado o bordea el Nevado y está en Río Chiquito, y Río Chiquito está cerquita a Popayán por el oriente. O Río Chiquito desciende por Yaguará y está en Neiva. Claro, no es que se esté a un paso, pero es el camino. O por Río Chiquito cruza la cordillera al otro lado y se sube a la cordillera oriental y cae al Pato, al Guayabero, sube al Sumapaz o baja al Duda o llega al Ariari. Entonces algo muy bien pensado, como vemos, un entorno de republiquetas bien pensadas, estructuradas para ir construyendo un avance hacia la capital. Entonces, al mirar en los nombres de los municipios que hay, Cabrera, Pándico, Alonso, Villarrica, Dolores, Colombia, Huila, Baraya, Tello, Planada, Valsillas, Algeciras, nos traen puros nombres de hechos violentos. Y vaya el ejército y solucione eso, vaya la Fuerza Aérea y bombardea y combata. Y todo ese entorno, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo interpreta? ¿Dónde están los proyectos de políticos de Estado para ir a desarmar todo esto que está ahí está en el terreno? Entonces los bandidos vienen y atacan, pero no se mira que con toda esta construcción tienen una base geohumana que los apoya y que sale a toda la región donde se hicieron fuertes. Medellín del Ariari, Puerto Lleras, donde hace 15 días mataron unos policías, La Uribe, Mesetas, el río Ariari, el río Duda. O sea, ahí está gráficamente demostrado que es un entorno muy bien montado y que ocupa la parte fundamental de la geografía en las dos cordilleras sobre el centro-sur del país. Aquí lo vemos de otra manera visto, con el mapa que realizábamos ayer. Bogotá en la mira, rodeada por la Republiqueta Independiente del Sumapaz y todo el occidente de Cundinamarca, con el epicentro en Biotá, a menos de 2 horas de Bogotá, la Escuela de Formación de Comunistas, en la vereda del Brasil, en una finca cafetera. Ya llegaban todos esos bandidos a formar más bandidos, pero el cuento era que estaban formando la base ideológica del partido, la inteligencia militar, capturando delincuentes, decomisando documentos, presentando informes, pero la dirigencia política pensando en sus intereses hasta en contubernio con ellos. Nos vemos otra forma de ubicación de las repúblicas independientes en diferentes zonas, apuntando a lo mismo que mostramos. E igual aquí, el departamento de El Huila, rodeado por las repúblicas independientes. Entonces vean ustedes la importancia geoestratégica del Huila, que era y sigue siendo, porque supuestamente las FARC se desmovilizaron y las cuadrillas de Iván Mordisco están en las mismas regiones y ocupando los mismos puntos. Entonces, como dice el campesino de Sábado Felices, ¿a qué estamos jugando ahí? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá la masacre de 6 soldados del batallón de ingenieros Francisco José de Caldas, perpetrada por tiro fijo
en la vía El Carmen-Gaitania, construida por el Ejército Nacional, que une los municipios de Palermo, Huila y Planadas, Tolima, el 27 de enero de 1966? Bueno, el periódico El Tiempo comienza por contar que se estaba construyendo esa carretera, y ya sabemos que inicialmente el inicio de las obras fue Tiro Vivo, pero que las dejó abandonadas. Entonces, como estaba ya iniciando el Plan Lazo, o ha iniciado el Plan Lazo, se las pasaron al batallón Caldas, que se desplazó desde Bogotá hasta la región con una compañía al mando de un capitán, del capitán Jesús María Peña Rojas, que era natural de Palmira. Él iba con su compañía y todos los días se movía en la región, porque una carretera de esas pues demanda mucho trabajo. Y los ingenieros conocemos que hay un punto que se llama la punta de la carretera, que es hasta donde está construido. El campamento siempre queda atrás, el campamento de ingenieros, donde los soldados vienen a descansar por la noche, donde están las herramientas, los materiales gráficos, planos, y donde está toda la infraestructura técnica para dirigir la construcción de la carretera. Lo mismo la dinamita para hacer las demoliciones. Entonces, bueno, y eso lo hacen también los civiles. Cuando Tiro Fijo dirigió la obra tenía el mismo esquema, solo que era con civiles. Ahora aquí son soldados que están haciéndolo, pero como el trazado sigue en el que ya estaba escrito y Tiro Fijo ha participado en el trazado, pues él sabía perfectamente por dónde llegarles, por dónde atacarlos y por dónde escaparse, que conocía muy bien la región. Entonces, cuenta ahí el resumen, que fueron asesinados el capitán Jesús María Peña Rojas, el sargento Martín Elías Montañez Rincón, el sargento el sargento Gregorio Arévalo Cuevas, el cabo segundo Altuber Cardona y los soldados Luis Eduardo Millán Álvarez y Adolfo Maecha. Entonces, como vemos, el daño fue gravísimo porque eran personas, por lo menos los 4 primeros, que además de ser cuadros de mando, eran personas que llevaban un largo entrenamiento por medio de lo que llamaba la ayuda MAP, que era la asistencia militar, el programa de asistencia militar de Estados Unidos a las unidades de ingenieros militares. Estos jóvenes ya tenían alguna experiencia porque han trabajado inicialmente en Santander, en la zona donde Efraín González cometía sus delitos, y en el Quindío y el norte del Valle, haciendo carreteras y obras civiles, y habían sido entrenados por miembros del ejército de Estados Unidos, expertos en ingenieros militares. O sea, además del crimen tan atroz que cometieron de asesinar a estas 6 personas, Colombia perdió a 4 hombres entrenados para llevar desarrollo y progreso. Pero eso nadie lo cuenta. Ni en los informes de la Comisión de la Verdad se dicen las verdades. Entonces, ahí describen que por la mañana, cuando los soldados o las personas que fueron asesinadas efectuaban su movimiento desde la base hasta la punta de la carretera para seguir el desarrollo de la obra, una carga de dinamita en la carretera explotó y luego lo remataron a tiros, como era común que lo hiciera Tiro Fijo. Hubo otros heridos que fueron enviados a Neiva. El informe en los medios de comunicación, las fotos y el comunicado de la 6ª Brigada que decía que fue un hecho cometido por la cuadrilla de alias Contento y alias Cardona, dirigidos por Tiro Fijo, que ocurrió en el sitio conocido como La Florida, en la carretera entre Carmen de Palermo y Gaitania, que los bandidos se robaron las armas de los soldados asesinados, que paralelamente ese mismo día o simultáneamente ese mismo día habían asesinado a 7 personas en la región de San Pablo, en las fincas La Esperanza y La Primavera, como vimos ayer, y que también al oriente del sitio había una operación militar
en la cual fue dado de baja un bandido que estaba sindicado de asesinar a un concejal del municipio de Chaparral, que en esa operación también fueron capturados dos bandidos de nombre Nicolás Prada y Celestino Chicue, integrantes de las cuadrillas de tiro fijo. Entonces, como vemos, era una situación de guerra permanente. No es de ahora, esto hace más de 60 años, casi 70 ya, 60 años, mejor, que se presentaban combates diarios y situaciones de violencia en la región. Y esa preparación de esos esquemas de violencia en distintos puntos de la región no se hacen de un día para otro, lo cual corrobora una vez más la gran mentira de que en Marquetalia eran campesinitos que se armaron de un día para otro. Una manada de delincuentes terroristas orientados por el Partido Comunista para asesinar la vida en primavera. Eso se puede inducir, puede decir de este informe, pero lo más importante es que el periódico El Tiempo lo ha puesto en alguna parte un poco oculta en internet, pero buscando se encuentra, y está estas fotos, está este artículo, está fechado, que corrobora todos los crímenes que han cometido los comunistas armados y desarmados y que se ocultan intencionalmente por quienes analizan el conflicto y reconstruyen la memoria. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la posición editorial del mismo periódico el 28 de enero de 1966 analizando tanto la masacre de los campesinos en el cañón del río Atá y la masacre de los soldados en la vía Palermo-Granadas? Bueno, aquí de resaltar en este editorial es que recordemos que todavía estaba muy vigente la violencia bipartidista, que la llamaban bipartidista, y eran los odios entre liberales y conservadores que eran aprovechados por los comunistas para sacar la brasa con mano ajena. O sea, que los comunistas buscan que haya siempre desorden para sacar ventajas, no es de ahora, sino ha sido siempre. Entonces, las posiciones del periódico El Tiempo eran muy antagónicas con El Siglo y con la República, que eran los conservadores. Inclusive de las toldas conservadoras se señalaba que El Tiempo tenía connivencia con los bandidos liberales y con los bandidos comunistas. No había terminado esa violencia. Paralelamente, desde Cuba, el dictador Fidel Castro estaba promoviendo que creciera mucho la organización que ha creado el mariscal Tito de Yugoslavia, que eran los no alineados del tercer mundo. Y se acababa de celebrar en Cuba una conferencia internacional que llamaron la Tricontinental, donde asistieron los comunistas del mundo. Y Cuba en ese momento era la vedette de la política internacional, porque bocón, irrespetuoso, hablador de mentiras, chicanero Fidel Castro, todos los días desafiaba a Estados Unidos y decía que era la dignidad de los latinoamericanos, y Estados Unidos lo miraba como lo que era, como un perro ladrándole a la luna, porque si se tratara de invadir a Cuba, colocan 5 portaaviones alrededor y desembarcan Marines y en cuestión de horas estaría invadida Cuba. El problema era que después se armaba una cuestión interna ahí que no valía la pena. Además que Rusia amenazaba que si Estados Unidos tocaba a Rusia, a Cuba, utilizaba las armas atómicas. Entonces se acababa de celebrar esa tricontinental. En Venezuela estaba bandera roja muy activa y aquí en Colombia estos grupos terroristas. Entonces el periódico El Tiempo escribió un artículo el día 28, 29 de enero en el que cuestionó muy seriamente la actuación de los comunistas, los hizo ver que todo eso era como un reflejo de lo que estaba pasando, que no era gratis, igual que ocurre ahora, y cuestionaba si el país tendría que seguir en ese desangre eternamente, porque de ahí no saldría nada bueno para el país o para Colombia. Y vemos que tenía muchísima razón la reflexión que hizo el señor Santos Castillo, el director del periódico en ese momento, que dejó escrito ese artículo y que también está obvio en los archivos del Tiempo y se puede leer aquí como lo vemos en internet con el pantallazo que tomamos. Entonces esa fue la posición editorial del Tiempo respecto a ese caso. Mi coronel,
¿Podemos mostrar alguna ilustración fotográfica de las características de esa vía que construían los soldados cuando fueron asesinados? Sí, mi coronel, aquí vemos la vía recientemente. Esta es una foto del 2020 y pues la verdad que no ha cambiado mucho lo que hicieron los soldados, solo que periódicamente las secretarías de obra del Huila y el Tolima contratan campesinos para dar empleo y para mantener la vía, para que puedan entrar los vehículos, a que hagan esto que se da ahí, que es regar recebo, distribuirlo y luego pasar la motoniveladora nivelando y la aplanadora apretando el terreno, pero en una zona, como se nota, bastante lluviosa, bastante de cordillera, eso no dura mucho, porque el agua que vierte desde la montaña, y más con la deforestación que se nota, es mucho más proclive a destruir, y viene y se lleva toda esa banca y volvemos a lo mismo. Esos caños como el que ven ahí donde están trabajando con ese pontón que está construido ahí, se inundan, se sobrepasan la altura del riachuelo y coge por la carretera como es curva y en descenso, pues coge ahí mismo el río, el, el curso de la carretera y se lleva por delante todo el recebo y lo que han hecho. O sea que es una cosa eterna de no mejorar porque le faltan cunetas o bermas, como se llama, y cunetas de desagüe, le faltan obras de arte, llaman los ingenieros eso. Entonces, repetición de la repetidera. Y aquí vemos que además de eso, tienen que cometer otro pecado capital, que es sacar el recebo de la montaña del mismo borde de la carretera, o sea, abrir el espacio para que cuando llueva, esto descienda. Si uno mira en Estados Unidos, cuando construyen una vía, estas fuentes de recebo las sacan de la vía y es lógico, es que si las ponen en el borde de la vía, ahí vienen los deslaves cuando llueve, cuando tiembla, cuando la naturaleza se sacude y la repetición es eterna. Esas son más o menos la imagen que nos podemos formar de esa carretera que 60 años después sigue siendo la misma y con el problema eterno del mantenimiento, solo que la maquinaria es más moderna y que ya hay personas que tienen ese conocimiento, pero no resuelve en nada el problema. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? Es factible enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 6 soldados del batallón de ingeniero Francisco José de Caldas, perpetrada por tiro fijo en la vía El Carmen-Gaitania, construida por el Ejército Nacional que une los municipios de Palermo y Planadas, Tolima, el 27 de enero de 1966. Pero antes de cualquier reflexión, es triste, es realmente lamentable que 6 hombres de nuestro ejército, capitán, 3 suboficiales y 2
soldados entrenados para trabajar en el desarrollo nacional hayan sido asesinados tan miserablemente, y que, como en muchos otros casos que le pasó a los ingenieros militares trabajando por la comunidad, hayan sido asesinados y que el país lo olvide, lo desconozca, cuando como mínimo los nombres de esas personas deberían ser dados a las veredas de esa región y tener un altar a la patria allá, porque estaban trabajando por el desarrollo de la comunidad y fueron asesinados por un miserable bandido que ahora se convirtió en el referente de las juventudes campesinas para cambiar el país, el tal Tiro Fijo. Y reflexiones muchísimas, ¿no? Es que las autodefensas de masas que han organizado inicialmente con el cuento chino de que era para proteger de cualquier enemigo esas zonas campesinas, pero que no tienen ninguna intención de agredir a nadie, se convirtieron en terroristas, comunistas, y que el señor Alberto Lleras Camargo les abrió el compás completamente para que regresaran a la violencia y hasta los adueñó de esa región, legitimando a Tiro Fijo. El olvido fundamental que han tenido los políticos del Plan Lazo, de los dirigentes de esa época y luego heredados, porque los políticos para heredar mañas y corruptelas son muy hábiles. Lo que no son buenos es para heredar cosas proactivas por el país. Entonces se dieron cuenta que si el Plan Lazo prosperaba como una política de Estado a largo tiempo, los militares terminarían siendo superiores a ellos en todo, había que hacerlos a un lado y decir que no participaban en política. Y hay dentro de las fuerzas militares un error, que es hacerle alabanza al discurso del señor Lleras Camargo en el Teatro Patria, donde dice que los militares no tienen por qué meterse en nada de organización del Estado. Nos lo vendieron y eso se volvió credo y doctrina en los cuarteles, sin darse cuenta que no era ese el objetivo de mantener los militares alejados de la política, sino de tener a los políticos por encima de las fuerzas militares, manipulando con el cuento de la democracia y la independencia de poderes y el control de todo el órgano ejecutivo sobre la institucionalidad armada, etc. Ahí hay un enredo que no se ha podido curar y que desde luego ha sido utilizado por la izquierda para sacar ventajas desde distintas ópticas. La propaganda comunista es interminable, es muy hábil y es muy persistente porque es un credo, es una doctrina, es un dogma. Y con ella, alrededor de cada cosa que dicen, están los objetivos, o gravita alrededor de objetivos que ellos tienen para mantener su proyecto a largo plazo. El terrorismo comunista ha sido olvidado desde siempre. Ya mencionábamos aquí el caso del capitán, los suboficiales y los soldados asesinados. Decían los informes de esa época que el capitán era casado y tenía 2 hijos. Imagínense, pues ya son señores, si existen, que tienen en este momento cerca de los 60 años de edad, pero fueron personas que crecieron huérfanas, quién sabe con cuántas dificultades, no conocieron a sus padres, porque los bandidos de las FARC querían tomarse el poder y les asesinaron la vida en primavera a personas que estaban trabajando en esas regiones para llevarles desarrollo y evitar precisamente que el comunismo se tomara el poder. Qué contrasentido. Eso indica que la extensión de esa guerra no era solamente en la región, sino en todas las otras repúblicas independientes, en particular en el Pato, donde para la misma época también se estaba desarrollando otra gran operación contra las cuadrillas de Joselo, en el Pato y el Guayabero. Entonces era todo el ejército comprometido en guerra contra los bandidos, mientras los políticos en Bogotá seguían robando de lo lindo del presupuesto y haciendo componendas con los dirigentes comunistas. La soberbia de la dirigencia política contra la acción cívico-militar es letal, y esa es otra de las verdades que no se cuenta en el informe de la supuesta verdad. Como siempre insistimos aquí, pues si se va a contar la verdad, contémosla como es. ¿Por qué la dirigencia política se opuso tanto a la acción cívico-militar, que lo que hacía era llevarle desarrollo de regiones? ¿Por qué el Partido Comunista ordenaba a tiro fijo asesinar a los soldados que estaban construyendo la vía, que era la que tanto pedían ellos,
simplemente porque ya no era Tiro Fijo el que la podía continuar construyendo. Y así, deducciones mil que no se cuentan. Desde luego, como lo mencionábamos ayer y lo resaltamos hoy, esa presencia de milicianos y de auxiliadores y de redes de apoyo incrustadas en la población es lo que hace que esas guerrillas sean fuertes. Tiro Fijo sí era muy astuto, era muy capaz para combatir, pero jamás hubiera podido llegar a donde llegó si no hubiera logrado esa organización de gente alrededor de él en las zonas donde estaba creando la delincuencia. Por eso el gran error del señor Lleras Camargo es permitirle que, además de que sea el inspector de obra, nadie lo vigile y que organice toda esa comunidad durante tantos años para su avance al proyecto comunista armado, y que los comunistas de frente lo publicaban en su pasquín La Voz Proletaria: estamos en tal parte, hacemos, publicaban comunicados, o sea, estaban diciendo lo que hacían, pero nadie les ponía cuidado. Y esa extensión de las FARC a otras zonas del país es el producto de haberles dejado constituir una célula cancerígena que fue haciendo extensión por todo el país hasta que hizo metástasis. Ya lo vimos en el mapa grande y lo recabamos, lo resaltamos mejor aquí. Cali, Popayán, Neiva, Florencia, Ibagué, Bogotá, son ciudades que están en la mira porque están ubicadas en ese entorno andino de las dos cordilleras y de los dos valles, con una proyección geográfica, geopolítica y geoestratégica hacia la capital de la República. Lo entenderán así los dirigentes políticos. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. Tiro Fijo es un caso de extremo rencor social por diversos motivos y frustraciones personales que lo convirtieron en un terrorista lleno de sentimientos de venganza sin control. Se dedicó de manera fanática a crear un fondo personal, feudo personal, para, según él, defender a una comunidad de su imaginaria agresión del gobierno nacional. De esa forma, se convirtió en terreno abonado para las negativas teorías marxistas, que son difundidas por el Partido Comunista por medio de la isla de Cuba, quien a su vez es patrocinada por el comunismo ruso. El asesinato de 7 soldados con un leve ataque armado que construían una carretera para beneficio social indican que su espíritu asesino le carcomía el alma, y de forma tan ciega que le impedía entender razones ajenas, mucho menos basados en la lógica y la sensatez. Son 7 héroes de nuestro ejército que en ese año dieron su vida, a pesar de que estaban dedicados a construir las obras que tanto necesitaban los habitantes del sur del Tolima. Soldados víctimas del terrorismo, de las cuadrillas comunistas que creen en las cerradas bondades del marxismo. Por este sacrificio no los podemos olvidar, ya que merecen su denominación de héroes de la patria. Paz en sus tumbas y honor por siempre. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, en el Facebook nos está acompañando el capitán Peña y tenemos algunas preguntas de el historiador Eduardo Patiño. En la actualidad, pues seguimos con más de lo mismo. La primera línea haciendo su reingreso en la toma de CAIS, en sembrar el terrorismo en las localidades de Bogotá. Mi comentario para hoy es el siguiente: la trampa. La violencia engendro del terrorismo parecería que no tuviera fin si tenemos en cuenta la diversidad de ardides mañosos empleados por las izquierdas crueles y despiadadas que, como nuestro gobernante actual, pretenden acabar con el campesino libre y honrado, dejando a merced de unos cuantos, eso sí, miembros de la misma tolda
disimulada durante años y años el campo y ya están ingresando con sus ambiciosas intenciones en la ciudad. Ver más de lo mismo, pero sentir el dejar hacer, dejar pasar de las gentes, nos evocan un futuro igual o peor de violento. Ya la primera línea está interviniendo con desórdenes, tomas de CAIS, mientras que por otro lado, continúa la racha violenta de asesinatos de integrantes de la fuerza pública y o representantes de la sociedad que quieren en paz hacerse contar para ocupar los cargos populares de nuestra democracia. No se explica el porqué del empeño de la izquierda de imponer ideologías foráneas, comunistas, cuando en muchos lugares del globo terráqueo han fracasado. Y qué dificultades tan tremendas las que tienen que pasar para el camino de regreso al sitio de donde nunca debían salir. Pero el tema de hoy es la diversidad de trampas que se encuentran a la orden del día para, como pajaritos de oro, tramar toda la población civil que cuando se da cuenta ya lo que haga es poco o no sirve para nada. Pues si no aceptamos las cosas, nos las imponen por decretos y otra cantidad de trampas, como la de los 1.000 pesitos para ayudar al departamento de La Guajira, tal y como empezaron cuando nos metieron un disque exiguo impuesto al valor agregado IVA, que año tras año, sin la protesta del pueblo que paga, se fue convirtiendo en algo permanente y en subienda, cuando su intención y venta fue contraria a todo este accionar. Esto demuestra que las acciones desarrolladas con buenas intenciones llevan, por parte de los comunistas, llevan por debajo de cuerda unas peores cosas que hagan crecer la torta para tener más donde desarrollar su mentalidad física de la corrupción, o lo que mencionan como mermelada, y para lo que se recogía el impuesto, nada de nada. La trampa ha mantenido en la clandestinidad y por más de 6 décadas a los comunistas, que nos vendieron bajo la idea de la violencia bipartidista, pero en verdad era tripartidista: liberales, conservadores y comunes o comunistas. Ahora, con más notoriedad, dado que el gobierno tiene esos principios, pues su formación bandolera no lo excluye de los mismos con la misma. Esta invitación de hoy, para que no comamos entero, decantemos toda la información que nos llegue, no solo desde el punto de vista analítico circunstancial, sino también del empleo de la retórica y las bonitas palabras, discursos y escritos, tramadores, pero muy buenos, hábilmente trabajados por estos comunistas especializados. Nuestra fundación presenta a todos su página web y los ya más de 400 programas de la memoria histórica, donde analíticamente podrán ver y enterarse de la verdad, pero la verdadera, sin sesgos de clase alguna. Solo eso, la verdad. Cordial invitación para toda la familia y en especial para las juventudes, quienes no han alcanzado a vivir los episodios violentos de más de 60 años, respaldadas por el comunismo, y ahora
por la trampa más grande y dañina que tenemos en el país, el narcotráfico, que con disimulo pretenden acabar, pero en verdad, como consta en reciente reunión, dice que para combatirlo lo quieren legalizar y por eso los cultivos ilícitos han crecido bajo la anuencia del mismo gobierno y a costa de la vida de muchos héroes de la fuerza pública que han ofrendado sus vidas en procura del bienestar del pueblo, pero con trampa nos los hacen aparecer como los malos de la película. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues muchas gracias, mi coronel Saldaña. Buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín, compañeros de aula máxima virtual de Fundel y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 406 episodio de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, martes 12 de septiembre de 2023. Los episodios de la Fundación tienen, entre otros objetivos, además de presentar la memoria histórica de la violencia en Colombia, la de analizar sus raíces al desnudo y evitar los engaños que cuenta el Estado. Hemos visto que todo obedece a un plan diseñado por el Partido Comunista, que se genera en la doctrina o filosofía de la dialéctica materialista de Hegel, adoptada por Engels y Marx en el materialismo histórico, en donde para ellos todo se basa en la energía de las economías y relaciones de producción y la lucha de clases. En cuanto a la moral, destruyen todo el imperativo categórico kantiano y en cuanto a la religión, la califican como si fuera el opio del pueblo. Intentaremos refutar los postulados de esta doctrina marxista. El marxismo constituye un todo aparentemente lógico y coherente, pero si sus principios filosóficos son falsos, gratuitos, sin apoyo científico y contrario a la lógica del sentido común. Se le puede reconocer su intuición en la importancia de la economía para la vida social, pero no se puede admitir que sea lo único determinante. Como decíamos en su visión de la historia, es simplista y carece de apoyo científico. No es base para predicción válida del futuro. Todo el sistema es dogmático y carece de una epistemología seria en donde puede entrar la verdad. Al no tener principios, se puede negar todo el sistema. Mezcla partes de verdad con errores, tal como ocurre en su crítica al capitalismo y pretextando una explotación de los moteados capitalistas en perjuicio de los trabajadores, justifican todo acto por perverso que sea, para buscar, según ellos, una justicia social. Por eso arremeten con violencia, odio y crueldad en contra de todo lo que se oponga a sus pretensiones. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Vicencio Ortiz. En los momentos de penuria del Estado, de la República, se recurren a los ingenieros militares para hacer sus grandes obras. Es así desde muy tiempo atrás, más de 60 años, hemos hecho obras en todo, a lo largo y ancho del país. Pero los soldados de ingenieros asesinados no los tenemos en cuenta y solamente los recordaremos en estos episodios de la vida. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, como vemos, los comentarios todos apuntan a lo mismo dicho a lo largo del conversatorio. Una ideología fundamentada en una teoría
obsesiva, materialista, violenta, promotora del odio y de la lucha de clases por medio de la violencia minoritaria. Una organización clandestina muy bien hecha con base en esa teoría política, ideológica y organizativa para poner a el campesinado desinformado y aleccionado a utilizar la violencia contra el Estado, en especial contra los soldados. Unos soldados que no han hecho sino entregar lo mejor de sus vidas, de su juventud y exponer toda su integridad en defensa del desarrollo y la seguridad, no siempre comprendidos, casi siempre olvidados y permanentemente vilipendiados por la izquierda y la politiquería. Y un país que navega en medio de la ignorancia, el atraso, la falta de proyectos, la falta de foco y la falta de orientación en tumbos de aquí para allá y de allá para acá, sumergido en ese fango de la violencia que parecería no tener fin y que se recicla de vez en vez con enfoques muy diferentes, pero siempre apuntando a la destrucción del ser humano y de nuestro producto interno que es tan potencialmente rico, pero casi que imposible manejarlo por la misma connotación de las dirigencias políticas. En síntesis, el país requiere unos cambios estructurales muy profundos que no se pueden dar de la noche a la mañana y que deben ser la consecuencia de unos proyectos a largo plazo de Estado. Hoy por la tarde no tendremos jornada académica porque juega nuestra selección Colombia a la misma hora y es muy difícil lograr la concentración en los dos aspectos. Pero mañana regresaremos con la memoria histórica por la mañana y por la noche con más actividades de formación como estrategas y de pensamiento analítico. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos.